¿Y si te dijera que el arma más letal de un vikingo no era la que empuñaba en su mano? Quédate conmigo, porque hoy vamos a destrozar algunos mitos y a desenterrar la verdad sobre el arsenal que convirtió a un pueblo de granjeros y comerciantes en la fuerza más temida de Europa. Olvídate de los cascos con cuernos, eso es un invento del siglo XIX. Hoy viajamos al corazón de la era vikinga para descubrir las 10 armas brutales que, en las manos correctas, eran prácticamente invencibles. Y te aseguro que la número 1 te dejará con la boca abierta. Para un vikingo, un arma era mucho más que un trozo de metal. Era un símbolo de estatus, un legado familiar, y en muchos casos, un pasaporte al Valhalla. No todos podían permitirse una espada, pero los que sí, amigo mío, poseían una auténtica obra de arte mortal. Imagina un acero tan puro y avanzado que no volvería a ser replicado hasta la Revolución Industrial, casi 1000 años después. Esa era la espada Ulfber. Para que te hagas una idea, la mayoría de espadas europeas de la época se fabricaban con una técnica llamada acero soldado por patrones. Básicamente, era como hacer un sándwich con tiras de metal de diferente dureza, martillándolas juntas. Era ingenioso, sí, pero dejaba impurezas y puntos débiles. Una espada así podía romperse en el peor momento posible. La Ulfber era otra historia. Estaba forjada con acero de crisol. En un pequeño horno de arcilla, a temperaturas que podían superar los 1500 grados Celsius, el hierro se cocinaba junto a materiales como el carbono, eliminando casi todas las impurezas, la de escoria. El resultado era un lingote de acero con un altísimo contenido de carbono, increíblemente homogéneo. La traducción para un guerrero. Una espada que era el equilibrio perfecto, lo bastante dura como para mantener un filo diabólico, pero lo bastante flexible como para absorber el impacto de un golpe brutal sin partirse. Podía doblarse y volver a su forma, una cualidad casi mágica en un mundo de hierro quebradizo. Pero aquí viene el verdadero misterio. Los arqueólogos están bastante seguros de que los vikingos no producían este acero. No tenían la tecnología para alcanzar esas temperaturas de forma controlada. Entonces, ¿de dónde salía? Todo apunta a que los lingotes eran importados a través de las rutas comerciales del Volga, desde lugares tan lejanos como el actual Irán o Afganistán. Imagínate el viaje de ese material. Un trozo de acero que recorría miles de kilómetros para ser forjado en Escandinavia y convertirse en el terror de los monasterios ingleses. Y el nombre, Ulfber, grabado en la hoja, no era el nombre de un único herrero legendario. Era una marca. Una firma de calidad suprema. Piénsalo como el logo de un superdeportivo hoy en día. Era tan prestigiosa que pronto aparecieron las falsificaciones, espadas con una inscripción similar, pero hechas del viejo y menos fiable acero soldado. La diferencia, claro, la descubrías en mitad del combate. Tener una Ulfber no era solo tener un arma, era una declaración. Decía, soy rico, estoy bien conectado y puedo permitirme la mejor tecnología de asesinato del mundo conocido. Era el sable de luz de la Edad Oscura. Pero esta maravilla tecnológica era para unos pocos elegidos. Para la inmensa mayoría de guerreros, el verdadero terror en el campo de batalla no se basaba en la finura, sino en la fuerza bruta y en un alcance absolutamente demoledor. Si la espada Ulfber era un bisturí de cirujano, preciso y letal, el hacha danesa era una motosierra. No había sutileza. No había elegancia. Era una declaración de intenciones hecha de madera y acero, diseñada con un único y brutal propósito, reventar cosas. Primero, hablemos de su tamaño. Olvídate de las hachas que ves en las ferreterías. El mango de un hacha danesa, a menudo de robusta madera de fresno, podía medir entre 1,20 y 1,7 metros. Era casi tan alta como el hombre que la portaba. Esto le daba un alcance tremendo, permitiéndole golpear a enemigos a caballo o por encima de la primera línea de un muro de escudos. Y en la punta de esa palanca gigante, tenías la hoja. La hoja, a menudo llamada barbada por esa curva inferior tan característica, era sorprendentemente delgada y ancha,
con un filo que podía llegar a medir 30 centímetros. Era como una cuchilla de afeitar gigante. Su delgadez no era un defecto, sino una genialidad de diseño, le permitía concentrar toda la fuerza del golpe en un área muy pequeña, garantizando cortes profundos y devastadores. La física aquí es simple y aterradora, la palanca del mango largo generaba un momento de fuerza descomunal. Un golpe bien dado no se detenía en el escudo, lo partía. No se detenía en el casco, lo hundía. Un solo mandoble podía, literalmente, partir a un hombre en dos desde el hombro hasta la cadera. Su uso en batalla era un espectáculo de violencia controlada. No se trataba de girar como un loco. Un guerrero de élite, como los famosos Huskars del rey Haroldo en la batalla de Hastings, usaba el hacha con movimientos de vaivén, como una guadaña, para segar las líneas enemigas. El impacto psicológico era inmenso. Imagina ver al hombre a tu lado, con su armadura y su escudo, ser aniquilado de un solo golpe. El sonido metálico del hacha mordiendo el acero, seguido de un grito ahogado, era suficiente para quebrar la moral del ejército más disciplinado. Pero esta bestia tenía un punto débil, una debilidad que exigía una valentía casi suicida por parte de su portador. Para manejarla, necesitabas las dos manos. Y si tienes las dos manos en el hacha, no tienes ninguna mano en el escudo. Quedabas completamente expuesto. Dependías de la cohesión de tu muro de escudos, de que el compañero a tu lado te protegiera mientras tú te preparabas para descargar tu golpe aniquilador. Era un arma de especialistas, de los guerreros más fuertes y valientes, los berserkers y los campeones que lideraban la carga. Así, mientras estos gigantes de dos manos destrozaban las defensas enemigas en un torbellino de acero, otros guerreros vikingos, más astutos, ya estaban diezmando las filas desde lejos, antes incluso de que la sangre empezara a correr cuerpo a cuerpo. Pero un vikingo no solo confiaba en la fuerza bruta. Su dominio del combate a distancia era tan letal como su furia cuerpo a cuerpo. El arco largo vikingo era una pieza de ingeniería natural absolutamente letal. Aunque se usaban maderas como el olmo o el fresno, el material predilecto, el santo grial de los arqueros, era la madera de tejo. ¿Por qué? Porque un tronco de tejo es un arco laminado natural. La madera del interior del tronco, el duramen, es increíblemente resistente a la compresión, mientras que la madera exterior, la albura, es elástica y soporta muy bien la tensión. Al tallar un arco a partir de una sola pieza de tejo, obtenías un arma con un muelle natural de una potencia descomunal. Hablamos de arcos que medían entre 1 y 51,9 metros de largo, con una potencia de tensión que podía superar las 100 libras. Para que te hagas una idea, un arco de caza moderno rara vez supera las 70 libras. Se necesitaba una fuerza y una técnica inmensas, desarrolladas desde la niñez, para poder usar una de estas bestias de forma efectiva. Y su uso táctico era aterrador. Imagina la escena, estás en la costa de Inglaterra, ves los dragcars en el horizonte. Antes de que pongan un pie en la playa, desde la cubierta de esos barcos, una nube de flechas se eleva hacia el cielo. No oyes un estruendo, solo un siseo siniestro, como el de un enjambre de avispas furiosas, que crece y crece hasta que la muerte empieza a llover sobre ti desde 200 metros de distancia. Las puntas de flecha eran herramientas especializadas para cada trabajo. Tenían las bodkin, puntas largas y finas como un punzón de acero, diseñadas no para cortar, sino para perforar. Eran las cabrelatas de la época, capaces de atravesar una cota de malla como si fuera tela. Luego estaban las de hoja ancha, con bordes afilados como navajas, que causaban heridas masivas y hemorragias imposibles de detener en enemigos sin armadura. Algunas incluso tenían púas, para que al intentar sacarlas se desgarrara la carne. Un auténtico sadismo táctico. Esta lluvia de flechas no solo mataba y hería, sino que rompía la formación más importante de sus enemigos, el muro de escudos. Forzaba a los hombres a levantar sus escudos, a encogerse, a perder la cohesión. Creaba pánico, confusión y huecos en la línea defensiva. Y era por esos huecos, creados por la lluvia silenciosa desde la distancia,
por donde se colaba la verdadera arma multiusos del ejército vikingo, el arma que portaban tanto los reyes como los granjeros. Si la espada era para los ricos y el hacha para los más valientes y temerarios, la lanza era para todos. Era el arma más democrática del arsenal vikingo, y probablemente, la responsable de más muertes que todas las demás juntas. ¿Por qué? Por una razón muy simple y muy humana: era endiabladamente barata y fácil de fabricar. Solo necesitabas un buen palo de fresno, resistente y flexible, y una cabeza de hierro. La cantidad de metal necesaria era una pequeña fracción de la que se usaba para forjar una espada. Cada granjero, cada pescador, cada hombre libre podía tener una. Pero no dejes que su simplicidad te engañe. En manos de un vikingo, esta herramienta humilde era de una versatilidad letal. Primero, estaba su uso a distancia. Antes del choque de escudos, junto a la lluvia de flechas, venía la tormenta de lanzas. Imagina no solo flechas, sino jabalinas pesadas, de casi 2 metros, volando hacia tu línea. El objetivo no era solo ensartar a alguien, sino inutilizar la defensa principal del enemigo, el escudo. Una lanza pesada clavada en un escudo de madera lo convertía en un estorbo imposible de manejar, obligando al defensor a desecharlo y quedar totalmente expuesto. Y luego, en el combate cercano, dentro del caos del muro de escudos, la lanza reinaba. Un guerrero en la primera fila podía usar una lanza más corta para apuñalar con movimientos rápidos y precisos, mientras que los hombres de la segunda y tercera fila usaban lanzas de hasta 3 metros de largo, creando un erizo mortal. Podían atacar por encima de los hombros de sus compañeros, alcanzando las caras, las gargantas y las piernas de un enemigo que estaba ocupado luchando contra el hombre que tenía justo delante. Era una máquina de picar carne perfectamente coordinada, y la lanza era su engranaje principal. Además, no todas las puntas eran iguales. Había cabezas finas y alargadas, casi como agujas, diseñadas para buscar los huecos en una cota de malla y perforarla. Y existían las temibles cabezas de hoja ancha, que no apuñalaban, sino que rajaban, causando heridas terribles que provocaban hemorragias masivas. Pero su importancia trascendía el campo de batalla. La lanza estaba cargada de un profundo simbolismo. El mismísimo Odín, el padre de todos, no portaba una espada, sino una lanza legendaria, Gungnir, que según el mito, había sido forjada por los enanos y nunca erraba su blanco. Lanzar una lanza sobre las cabezas del ejército enemigo era el ritual que iniciaba la batalla, un acto sagrado que dedicaba los primeros caídos al dios de la guerra y la sabiduría. Jurar sobre la punta de una lanza era un juramento inquebrantable, tan vinculante como la propia vida. Barata, versátil y bendecida por los dioses, la lanza era la espina dorsal del ejército vikingo. Y esta mentalidad de "usa lo que tienes" no se detenía aquí. De hecho, muchas de sus armas más astutas y personales ni siquiera fueron concebidas para la guerra, sino para el día a día en la granja y el hogar. Lo fascinante de los vikingos es su pragmatismo. Muchas de sus armas más efectivas eran, en esencia, sus herramientas de trabajo con un extra de mala leche. Olvídate por un momento de la espada o el hacha. El verdadero compañero inseparable de cualquier vikingo, hombre o mujer, era el seax. Era su smartphone, su cartera y su navaja suiza, todo en una única pieza de acero. Se trata de un cuchillo robusto, con un solo filo y un lomo grueso y recto que, en muchos de los modelos más icónicos, se quiebra en ángulo hacia la punta. Esta forma tan peculiar, conocida como lomo quebrado, no era un capricho estético, le daba una punta increíblemente fuerte para perforar y un control excepcional para trabajos delicados. Y cuando digo que era su navaja suiza, no exagero. Existían de todos los tamaños imaginables. Tenías los pequeños, perfectos para las tareas del día a día, cortar el pan y el queso en la cena, reparar una red de pesca o tallar una pequeña figura rúnica junto al fuego. Luego estaban los de tamaño medio, ideales para desollar un animal. Y finalmente, los lanceax o seax largos, que eran auténticas espadas cortas de un solo filo, un arma secundaria temible que podía parar un golpe o asestar un tajo mortal.
Pero su verdadera genialidad residía en su doble vida. Imagina la escena: estás en el fragor de la batalla, atrapado en el muro de escudos. Tu lanza se ha partido. Tu enemigo se te echa encima, demasiado cerca para poder blandir el hacha. En ese cuerpo a cuerpo, en el barro, la sangre y el sudor, donde las armas grandes son inútiles, tu mano va instintivamente a la cadera. Y ahí está el seax. No es un arma de duelos honorables a campo abierto. Es el arma del superviviente. El pinchazo rápido en las costillas a través de un hueco en la armadura, el corte en la garganta por encima del escudo, la puñalada final en el suelo. Era la sorpresa desagradable, el último argumento en la distancia más corta. De hecho, este cuchillo era tan definitorio de los pueblos germánicos de la región que muchos historiadores creen que el propio nombre de los sajones deriva directamente de su devoción por esta arma. Eran, literalmente, el pueblo del seax. Era la encarnación del pragmatismo vikingo, una herramienta útil el 99% del tiempo, y un salvavidas letal el 1% restante. Y esta misma lógica de adaptar herramientas con un toque de ingenio macabro, la llevaron a su máxima expresión con otra de sus armas favoritas, una que convertía una simple hacha en un artilugio para enganchar y desequilibrar. Y esta misma lógica de adaptar herramientas con un toque de ingenio macabro, la llevaron a su máxima expresión con otra de sus armas favoritas. A primera vista, la Skegox o hacha barbada parece un hacha de leñador algo extraña. Pero esa barba, esa prolongación del filo en la parte inferior de la cabeza, no estaba ahí para cortar madera más rápido. Era una genialidad táctica diseñada para el campo de batalla. Imagina la situación: te enfrentas a un sajón o un franco protegido por su muro de escudos. Es una pared de madera y acero casi impenetrable. ¿Qué haces? No puedes simplemente golpearla hasta romperla, gastarías una energía preciosa. Aquí es donde entraba en juego la Skegox. El guerrero vikingo no buscaba romper el escudo, sino anularlo. Con un movimiento rápido, enganchaba la parte superior del escudo del enemigo con la barba de su hacha. Ahora ponte en la piel del defensor. Tu mundo se reduce a ese trozo de madera y cuero que te protege. De repente, sientes un tirón seco y brutal hacia abajo. Por puro instinto, luchas por mantener el escudo en alto, pero la palanca que ejerce el hacha es demasiado fuerte. En una fracción de segundo, tu defensa desaparece, tu guardia se abre y quedas completamente expuesto desde el pecho hasta la cara. Y el hombre que acaba de bajarte el escudo tiene un arma afilada en la mano y una muy mala idea en la cabeza. Pero la cosa no terminaba ahí. Era el arma del oportunista, del luchador callejero de la Edad Media. ¿Un enemigo se te acerca demasiado rápido? Engánchale el tobillo con la barba y dale una zancadilla de acero. Verás que rápido se le quitan las ganas de correr. ¿Un oponente intenta apuñalarte? Puedes usar el gancho para atrapar su brazo y controlar su arma. En un asedio, incluso podía usarse para ayudar a escalar una empalizada de madera. A diferencia de la masiva hacha danesa, la Skegox era más ligera y manejable con una sola mano, lo que permitía al guerrero mantener su escudo. No era el arma de choque para romper líneas, sino el instrumento del tramposo listo, del guerrero que usaba tanto la cabeza como el músculo. Era la prueba de que en la guerra vikinga, la astucia a menudo superaba a la fuerza bruta. Pero la astucia vikinga no se limitaba a los trucos en el cuerpo a cuerpo. A veces, el caos no te enganchaba, te lo lanzaban directamente a la cara desde la distancia. Pero la astucia vikinga no se limitaba a los trucos en el cuerpo a cuerpo. A veces, el caos no te enganchaba, te lo lanzaban directamente a la cara desde la distancia. Y para eso, adoptaron y perfeccionaron un arma que era, para que nos entendamos, la granada de fragmentación de la Edad Media, la francisca. Aunque su nombre delata su origen entre los francos, los vikingos, que eran maestros en robar ideas tan bien como tesoros, vieron el potencial devastador de este pequeño demonio con filo y lo hicieron suyo. Su diseño es una genialidad de la aerodinámica, o más bien, de la antiaerodinámica.
La cabeza tiene una forma de S muy característica y es deliberadamente pesada en la parte superior. Esto la hace increíblemente inestable en el aire. No vuela recta. Se lanza con un movimiento simple, por encima del hombro, como si lanzaras una piedra, y al instante empieza a dar vueltas sobre sí misma. ¿Su objetivo? No era la precisión. Un vikingo no intentaba darle a un enemigo en el ojo a 20 metros. El objetivo era el pánico y la disrupción masiva. Justo antes de la carga final, una oleada de guerreros lanzaba una lluvia de estas pesadillas giratorias sobre el muro de escudos enemigo. Ahora imagina esto desde el otro lado. No es una flecha que puedas intentar bloquear. Es una nube de medias lunas de acero girando sin control hacia ti. Si te golpea con el filo, es capaz de partir un casco o hundirse profundamente en un escudo, dejándolo inútil. Si te golpea con el lomo, el impacto es como el de un martillo, capaz de romperte un brazo o una clavícula. Pero lo peor era su imprevisibilidad. Al golpear un escudo o el suelo, rebotaba en ángulos absurdos. Podía golpear a un hombre en el pecho y salir disparada hacia la pierna del de al lado. Era una carnicería impredecible. Su función principal era psicológica, obligar a esa línea defensiva, sólida y valiente, a agachar la cabeza, a levantar los escudos y a perder la cohesión justo un segundo antes de que la línea de vikingos, ahora sí, con sus hachas y espadas, se estrellara contra ellos. Era el ablandador perfecto, el caos con filo que preparaba el terreno para la verdadera matanza. Todo este arsenal de ataque es impresionante, pero solo cuenta la mitad de la historia. Porque para poder desatar todo este infierno sobre tus enemigos, primero tienes que ser capaz de sobrevivir a la respuesta. Y ahí es donde el objeto más icónico del vikingo entra en escena, no solo como defensa, sino como un arma por derecho propio. Hemos hablado mucho de cómo atacar, pero ¿cómo sobrevivían a la respuesta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El escudo redondo vikingo era una obra maestra de diseño simple y efectivo. Normalmente medía entre 70 y 90 centímetros de diámetro y estaba hecho de tablas de madera ligera, como pino o abeto, a menudo cubiertas con cuero crudo para darle más resistencia y evitar que se partiera. Pero su secreto no estaba en su material, sino en cómo se sujetaba. A diferencia de los escudos posteriores que se ataban al antebrazo, el escudo vikingo tenía una única empuñadura de madera en el centro, justo detrás de un gran saliente de metal. Este saliente, el gumbo, era su puño de acero. Su función principal era proteger la mano, claro, pero en la brutalidad del combate cercano, se convertía en un arma contundente. Un golpe directo a la cara con el gumbo podía romper dientes, una nariz o dejar a un oponente aturdido y a tu merced. Era un puñetazo con la fuerza de todo tu torso detrás. Pero su agilidad era su mayor ventaja. Al sujetarlo por el centro, no era una defensa pasiva, sino una extensión activa de tu brazo. Podías moverlo rápidamente para bloquear golpes desde cualquier ángulo, usar su borde para golpear las rodillas o la cara del enemigo, o atrapar su arma contra la tuya, creando una apertura para un contraataque mortal. Y sin embargo, su verdadero poder, su capacidad para cambiar el curso de una batalla, se desataba en grupo. La formación del Sjalborg, el legendario muro de escudos, no era una simple pared defensiva. Era una apisonadora humana. Imagina una fila de guerreros, hombro, con sus escudos solapándose, creando una barrera casi impenetrable de madera, cuero y acero. Esta formación podía aguantar una lluvia de flechas y absorber la carga de la caballería. Pero no se quedaba quieta. El Sjalborg avanzaba. Empujaba. Se movía como un solo organismo, una trituradora que comprimía y desorganizaba la línea enemiga. El objetivo era usar el peso y la fuerza combinada de todo el grupo para hacer retroceder al oponente, para romper su cohesión, para que los hombres tropezaran y cayeran. Y mientras la primera fila empujaba y golpeaba con los zumbos, las filas traseras apuñalaban con sus lanzas por encima y a través de los huecos. Era una táctica de una brutalidad y una coordinación aterradoras.
El escudo no era solo algo para esconderse detrás, era la pieza clave de su máquina de guerra colectiva. Pero por muy sólida que fuera esta fortaleza andante, aún quedaba un punto vital expuesto, el centro de mando de todo guerrero. Y para protegerlo, tenían una pieza de armadura que era tan aterradora como funcional. Ahora sí, hablemos del elefante en la habitación. Olvídate de los cuernos. En serio. Es la mentira más grande de la historia vikinga, un invento de la ópera del siglo XIX. Un casco con cuernos en una batalla real es como ponerle un asa a tu cabeza para que el enemigo te la agarre y te la retuerza. La realidad es mucho más práctica, y sinceramente, mucho más aterradora. Y tiene nombre, el yelmo de Hermundbu. Es el único casco de la era vikinga que se ha encontrado completo. Piensa en eso por un segundo. De los miles y miles de guerreros que saquearon y lucharon durante siglos, solo tenemos un ejemplar. Fue descubierto en un túmulo funerario en Noruega, hecho pedazos, pero cuando los arqueólogos lo reconstruyeron, lo que emergió fue la auténtica cara de la guerra vikinga. Su diseño es una obra maestra de la protección y la intimidación. La base es un casquete simple de placas de hierro remachadas, lo suficientemente fuerte como para desviar el tajo de una espada o el golpe de un hacha. Pero la genialidad, lo que lo convierte en un icono, está en el frontal. Ese antifaz o protector de gafas, que le da ese aspecto de máscara fantasmal, no era decorativo. Era una solución brillante al eterno problema del guerrero: ¿cómo protejo mi cara sin quedarme ciego y sordo? Este antifaz protegía los ojos, la nariz y los pómulos de los cortes horizontales, que son de los más comunes y peligrosos en combate, pero dejaba la visión periférica y la audición casi intactas, a diferencia de los cascos cerrados que vendrían después. Pero aquí es donde se convierte en un arma psicológica. Ponte en la piel de un monje anglosajón en la costa. Ves una línea de hombres altos y corpulentos saliendo de la niebla. No puedes ver sus caras. No puedes ver sus ojos. Solo ves una fila de estas máscaras de acero, silenciosas, sin expresión alguna. Es completamente deshumanizante. No estás luchando contra hombres, estás luchando contra una fuerza anónima, contra demonios de hierro, contra avatares de la muerte. Ese antifaz ocultaba el miedo, la fatiga o la furia del portador, convirtiéndolo en un espectro implacable. Su extrema rareza nos dice que era un objeto de un lujo inmenso, el privilegio de un jarl, un jefe o un guerrero de élite. Era la corona de un rey guerrero. Y este guerrero, protegido por su escudo y coronado por este yelmo de pesadilla, estaba listo para la batalla. Tenía el mejor acero, la mejor defensa, pero le faltaba un último elemento. El arma más poderosa de todas, una que no se podía forjar, ni comprar, ni robar. Y llegamos al arma número 10. La más brutal. La que de verdad los hizo invencibles. Y no es el martillo de Thor. El arma definitiva de un vikingo no era de acero ni de madera. Era el hombre que luchaba a su lado. La sociedad vikinga se basaba en juramentos de lealtad inquebrantables. El concepto clave aquí es el felag. Esta palabra viene de fe, que significa ganado o riqueza, y lag, que significa poner o depositar. Era, en su origen, un contrato de negocios. Un grupo de hombres ponía en común su riqueza para financiar una expedición comercial o de saqueo. Eran socios. CEO fundadores de una startup de alto riesgo donde el beneficio era el botín y la bancarrota era una muerte horrible lejos de casa. Este pacto, sellado con hidromiel y juramentos solemnes, convertía a un grupo de individuos en una sola entidad. La confianza que nacía de ahí era absoluta. Era una confianza forjada en el frío interminable de los inviernos escandinavos, probada en la cubierta de un drakkar azotado por olas del tamaño de montañas, y consolidada en el terror compartido antes de un desembarco en una playa hostil. Cada hombre sabía que su vida dependía por completo de la del hombre a su izquierda y a su derecha. ¿Cómo se traduce esto en el campo de batalla? Significa que el muro de escudos no se rompía.
Nadie daba un paso atrás, porque hacerlo no solo era una sentencia de muerte para él, sino que creaba un hueco que condenaba a sus hermanos. Significa que si caías, sabías que tus compañeros lucharían con una furia redoblada para proteger tu cuerpo y vengar tu muerte. Esta cohesión psicológica era más resistente que el mejor acero de crisol y más afilada que la hoja del hacha danesa más temible. Podías tener las mejores armas del mundo, pero si tu moral se quebraba, estabas perdido. La moral vikinga, cimentada en el Félag, era casi irrompible. Un vikingo solo era un hombre peligroso. Pero un Félag de vikingos, unidos por un juramento, por un objetivo común y por una confianza ciega, eso ya no era un grupo de hombres. Era una fuerza de la naturaleza. Y esta idea, este concepto de que somos más fuertes juntos, es quizás el eco más poderoso que nos han dejado los vikingos, uno que resuena con una fuerza increíble incluso hoy, 1000 años después. Piénsalo. 1000 años después, seguimos valorando lo mismo. La confianza, la lealtad, el saber que alguien te cubre las espaldas. Las armas cambian, la tecnología avanza, pero el espíritu del guerrero, esa conexión humana que nos hace más fuertes juntos, sigue siendo exactamente el mismo. El verdadero legado de los vikingos no está en sus hachas, sino en su indomable espíritu de equipo. Si te ha fascinado este viaje al Arsenal vikingo, te invito a descubrir más secretos de la historia en nuestros otros vídeos. Nos vemos en el pasado.